Mis hermanos se reían de mí por mi apariencia, pero cuando me vieron heredera única, su burla se ahogó. Mis hermanos se reían de mí por mi apariencia, pero cuando me vieron heredera única, su burla se ahogó. La voz de Marcos, mi hermano mayor, todavía resuena en mis oídos como si fuera ayer, a pesar de que han pasado años desde ese día. Mira, ahí viene la bolita de cebo del rebaño, me soltó con una sonrisa torcida, mientras David, el mediano, se desternillaba a su lado, apoyado en el marco de la puerta. Yo, con apenas 10 años, acababa de entrar por la puerta de casa, con el uniforme del colegio empapado por un chaparrón inesperado, y el pelo pegado a la frente. Mi mochila, que siempre parecía pesar el doble que yo, se sentía como un ancla en ese momento. No hacía falta que me mirara al espejo para saber lo que veían, una niña redonda, con el pelo indomable y gafas que se resbalaban por la nariz. Lo peor no era lo que decían, sino la forma en que lo hacían, como si fuera la broma más divertida del universo, y yo, el chiste viviente. Y en ese preciso instante, con el agua escurriéndome por la cara y el corazón encogiéndome hasta el tamaño de una canica, supe que ese era solo el principio. Un principio que, sin saberlo, iba a marcar cada rincón de mi vida familiar, como una mancha de tinta que se extiende sin control. Mi infancia, si soy sincera, no fue precisamente un cuento de hadas. Marcos y David eran los guapos, los listos, los carismáticos. No es que fueran genios, pero lo compensaban con una seguridad en sí mismos que rayaba la arrogancia y una facilidad pasmosa para la labia. Ellos eran los que siempre se llevaban los halagos de las visitas, los que mis padres exhibían con orgullo en las reuniones familiares. Mis chicos, decían, y el acento caía con tal peso en esa palabra que te hacía sentir que el resto de los hijos, si lo sabía, eran meros extras en su película. Yo, en cambio, era la invisible, la que se sentaba en la esquina leyendo un libro, la que contestaba con monosílabos porque cualquier otra cosa era una invitación a la burla. Mis padres, la verdad, estaban tan absortos en sus propios mundos, él, un empresario siempre enredado en nuevos proyectos, ella, una mujer de sociedad obsesionada con las apariencias y las obras de caridad que quedaban bien en las fotos, que rara vez se daban cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Y mucho menos dentro de las 4 paredes de su propia casa. O quizás sí se daban cuenta, y simplemente decidían mirar para otro lado. El caso es que, para ellos, las bromas de Marcos y David eran cosas de hermanos, pruebas de cariño un poco brutas, o simplemente la forma en que los chicos se hacen hombres. Nunca hubo un parad ya, un eso no está bien, ni siquiera una mirada de desaprobación. Su silencio era una forma de permiso, una alfombra roja para que mis hermanos campasen a sus anchas con sus crueles comentarios. Y así crecí, con esa sombra constante sobre mí. Cada kilo de más, cada brote de acné, cada mechón de pelo rebelde era analizado y comentado en voz alta por mis hermanos. Pareces un camión de mudanzas, me decía David cuando intentaba ponerme un vestido para una boda. Ese peinado te hace la cara más redonda todavía, no te has mirado al espejo, sentenciaba Marcos mientras yo intentaba arreglarme para una fiesta del colegio. No era solo sobre mi peso o mi físico, era sobre cualquier cosa que me hiciera sentir un poco diferente, un poco fuera de lo que ellos consideraban normal o aceptable. Se reían de mis intereses, de mi pasión por los libros, de mi forma de hablar, de mi tendencia a quedarme callada. Se reían de mí, punto. Y yo, por supuesto, acabé interiorizando todas esas etiquetas, creyendo a pies juntillas que era gorda, fea, torpe y, en el fondo, indigna de cualquier tipo de afecto. La única persona que me veía de verdad, la única que me hacía sentir que era algo más que un chiste andante, era mi abuela Elena. Ella era un oasis de calma y sabiduría en medio de mi desierto particular. Cuando mis padres y hermanos estaban ocupados con sus vidas perfectas y sus apariencias impecables, yo me refugiaba en su casa, un pequeño paraíso lleno de libros viejos. El olor a lavanda y el crepitar de una chimenea incluso en verano. Mi abuela nunca me juzgó por mi aspecto. De hecho, rara vez comentaba sobre mi físico. Para ella, lo importante era lo que había dentro. Los libros son ventanas al alma, cariño, me decía, mientras me servía un té de manzanilla. Y tú tienes un alma hermosa, curiosa, llena de historias. No dejes que nadie te diga lo contrario. Con ella, podía ser yo misma. Podía hablar de mis sueños, de mis miedos, de los libros que devoraba, de las estrellas que miraba desde la ventana de mi habitación. Ella me escuchaba con una paciencia infinita, y sus palabras eran bálsamo para mis heridas. Me enseñó a ignorar las voces externas y a escuchar mi propia voz interior. La belleza es algo que llevas dentro, no algo que otros ven con sus ojos, solía repetir. Gracias a ella, empecé a desarrollar una coraza, una fortaleza silenciosa que me permitía sobrevivir a las embestidas diarias de mis hermanos. No es que dejara de dolerme, claro que dolía, pero la punzada era menos intensa, más manejable, porque tenía un refugio al que volver, un lugar donde me recordaban mi verdadero valor. La abuela Elena era mi ancla, mi faro, mi todo.
Los años pasaron, y mis hermanos no cambiaron un ápice. Marcos se convirtió en un tipo de manual, alto, atlético, con un puesto de alto ejecutivo en una empresa de tecnología que, seamos honestos, le había conseguido papá. Su ego, si cabe, había crecido aún más. David, por su parte, se dedicó al mundo de la noche, abrió bares y discotecas, siempre rodeado de gente que le reía las gracias y le aplaudía cada ocurrencia, por estúpida que fuera. Ambos seguían siendo igual de crueles, aunque con los años sus comentarios se habían vuelto más sutiles, más hirientes por lo implícitos. Ya no me llamaban bola de cebo, pero sus miradas de desdén, sus comentarios sobre mi falta de ambición o mi poca vida social eran igual de venenosos. Yo, por mi parte, seguía siendo la rara, la que trabajaba en una pequeña editorial, rodeada de libros y de gente que apreciaba las palabras. Había aprendido a canalizar mi dolor y mi frustración en la escritura, creando mundos donde la belleza residía en la profundidad, no en la superficialidad. Había crecido, había cambiado, pero a sus ojos seguía siendo la misma niña gorda e invisible. Y, honestamente, me daba igual. O eso intentaba creer. El problema empezó a intensificarse cuando la salud de la abuela empezó a deteriorarse. Ella, que siempre había sido un roble, empezó a mostrar signos de fragilidad, de olvido. Fue un golpe duro, no solo para mí, sino para todos. O eso parecía al principio. Mis hermanos, que apenas la visitaban antes, de repente empezaron a aparecer por su casa con una frecuencia inusitada. Marcos, con sus trajes impecables y su sonrisa forzada, preguntaba por los asuntos de la abuela de forma muy casual. David, con su aire despreocupado, traía flores y bombones, pero sus ojos escaneaban cada rincón de la casa como si buscara un tesoro escondido. Yo no daba crédito. Desde hacía años, yo era la única que se ocupaba de la abuela. La acompañaba al médico, le hacía la compra, le leía, le preparaba sus comidas favoritas, la escuchaba durante horas. Ella era mi segunda madre, mi confidente. Y ahora, de repente, mis hermanos se convertían en los nietos más preocupados del mundo. Sus visitas eran un circo de falsedades. Marcos, con su tono paternalista, le decía a la abuela, tienes que descansar, abuela, no te preocupes por nada. Ya sabes que estamos aquí para lo que necesites. Mientras, por lo bajo, me soltaba a mí, ¿y tú, qué, sigues con tus libritos? Ya podrías buscarte algo de provecho, ¿no ves que la abuela necesita ayuda de verdad, no que le leas cuentos de princesas? David, por su parte, era aún más directo, así que, ¿la abuela sigue con sus manías de guardar antigüedades? Habrá que ver qué joyas tiene por ahí, por si hay que sacarlas a la luz, ¿sabes? Me quedaba helada. ¿De verdad pensaban que era tan estúpida como para no ver sus intenciones? En ese momento pensé que lo único que les interesaba era la herencia de la abuela. Ella, en vida, siempre había sido discreta con sus bienes, pero yo sabía que no le había ido mal. Tenía esa casa, que para muchos era solo una vivienda vieja, pero para mí era un hogar lleno de recuerdos y valor sentimental. Y luego estaban sus inversiones, su pequeña fortuna que había amasado a lo largo de los años con una inteligencia y una visión que nadie en la familia parecía haber heredado, salvo quizás, en mi interior, yo misma. Cuanto más empeoraba la abuela, más intensas eran las preocupaciones de mis hermanos. Empezaron a turnarse para cuidarla, lo que en realidad significaba instalarse en su salón y hojear sus papeles cuando yo no estaba. Un día, encontré a David revolviendo en el cajón de la mesita de noche de la abuela. Solo buscaba un pañuelo, que la abuela estornuda mucho, dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Otro día, Marcos me preguntó directamente si la abuela había comentado algo sobre el testamento. Yo, por supuesto, me hice la sueca. No iba a darles ninguna pista. Pero mi corazón se encogía al ver cómo la enfermedad de mi abuela se había convertido en una carrera de obstáculos para mis hermanos, donde el premio era el dinero, y yo, un obstáculo más a superar. La abuela, a pesar de su fragilidad, no era tonta. Tenía momentos de lucidez cristalina, y en uno de ellos, mientras yo le leía su novela favorita, me agarró la mano con fuerza. Sé lo que están haciendo, cariño, me susurró, con la voz débil pero firme. No te preocupes. Todo está en orden. Siempre supe quién eras, quiénes eran. Y nunca dejé que nadie me engañara. Esas palabras fueron un bálsamo para mi alma. En ese instante, supe que no estaba sola, que ella había visto la verdad, mi verdad, y había actuado en consecuencia. Su mirada, llena de amor y comprensión, me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. El día que la abuela Elena nos dejó fue el más triste de mi vida. Sentí un vacío inmenso, como si una parte de mí se hubiera ido con ella. Mis hermanos, por supuesto, hicieron un despliegue de dolor público bastante patético. Marco se puso el traje más sobrio que tenía y soltó discursos pomposos sobre el legado de una gran mujer. David,
Con sus gafas de sol y su pose de chico atormentado, no dejaba de abrazar a gente que ni conocía, buscando consuelo y atención. Yo, en cambio, me senté en silencio, al lado del féretro, aferrada a su mano fría, recordando cada una de sus palabras, cada uno de sus abrazos. No me importaba la actuación de mis hermanos, mi dolor era real, profundo, y no necesitaba público. Unas semanas después, el abogado de la abuela, un señor mayor con un aire de búho sabio, nos citó a todos para la lectura del testamento. Mis padres, mis hermanos y yo nos sentamos alrededor de una mesa enorme en su despacho, el aire cargado de una mezcla de expectación y tensión. Marcos, por supuesto, no paraba de mirar su reloj, como si tuviera cosas más importantes que hacer. David, con su sonrisa de depredador, intentaba cruzarme la mirada, como queriendo decir, esto es nuestro, no te hagas ilusiones. Yo solo pensaba en la abuela, en su aroma a lavanda, en sus consejos, en su amor incondicional. El abogado, el señor Gutiérrez, carraspeó y abrió un sobrelacrado. Bien, caballeros y señorita, empezó con voz solemne, procedo a la lectura de las últimas voluntades de la señora Elena Gómez. El silencio se hizo absoluto. Marcos y David estaban con los ojos clavados en el sobre, como halcones. Yo, en mi rincón, observaba. El señor Gutiérrez leyó las formalidades, las cláusulas de rigor, y luego llegó a lo importante. A mis queridos hijos, nombre del padre, y nombre de la madre, les lego mis acciones en la empresa, nombre de una empresa sin importancia, que ascienden a una cantidad simbólica, como muestra de mi afecto. Siempre me enorgullecí de vuestros logros, pero también de vuestra independencia. Mis padres asintieron con caras de póker, aunque se notaba la decepción. Esas acciones valían poco, algo que mi abuela sabía perfectamente que no les sacaría de pobres. Luego vino lo de mis hermanos. A mis nietos, Marcos y David, les dejo cada uno un álbum de fotos familiares y una pequeña cantidad de dinero que considero justa. Dado que tienen la capacidad y los medios para forjarse su propio camino sin depender de una herencia. Sé que seréis capaces de usar vuestro talento para prosperar, como siempre lo habéis hecho. Ahí fue cuando la primera capa de sorpresa empezó a cubrir los rostros de mis hermanos. Marcos palideció. David frunció el ceño. La pequeña cantidad de dinero era irrisoria, apenas para un par de noches de juerga en sus discotecas. Sus ojos se encontraron con los míos, una mezcla de confusión y rabia. Y entonces, el señor Gutiérrez hizo una pausa dramática, se ajustó las gafas y me miró directamente. Y a mi querida nieta, mi nombre, a quien siempre he considerado un alma gemela, un faro de luz en mi vida, y la persona que me acompañó y cuidó con devoción y amor incondicional en mis últimos años, le lego el resto de mis bienes. Esto incluye mi casa, con todo lo que hay dentro, mi cuenta bancaria con todos mis ahorros, y mis inversiones en el fondo X. Todo lo demás, sin excepción alguna, es para ella. La habitación se quedó en un silencio sepulcral, tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Marcos y David estaban petrificados, con la boca ligeramente abierta, sus ojos desorbitados. Mis padres se miraron entre sí, incrédulos. Yo misma sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No por la magnitud de la herencia, sino por la profunda demostración de amor y confianza de mi abuela. Ella, en su infinita sabiduría, había visto más allá de las apariencias, más allá de las burlas y el desprecio. Había visto mi corazón. La reacción de mis hermanos fue predecible. La burla en sus rostros se ahogó en una mezcla de estupefacción y furia contenida. Marcos, el primero en recuperarse, se levantó de golpe. ¿Cómo? Esto es una broma, imposible. La abuela nunca haría algo así, soy su primogénito, su nieto mayor, esto es una injusticia. Su voz, normalmente tan controlada, se quebró. David, no se quedó atrás, golpeó la mesa con el puño. Que ella es la gorda de la familia, la que nunca ha hecho nada, nosotros somos los que hemos llevado el nombre de la familia en alto, esto es un error. El señor Gutiérrez, impasible, se quitó las gafas. El testamento es claro y está legalmente constituido. La señora Elena era una mujer con todas sus facultades mentales intactas cuando lo redactó y firmó. Sus deseos son inapelables. Y luego, añadió con una sonrisa casi imperceptible, dirigiéndose a mis hermanos, de hecho, la señora Elena dejó una nota personal que quiso que se leyera a todos ustedes, especialmente a Marcos y David. Mis hermanos se quedaron congelados, con una mezcla de pavor y expectación. El abogado tomó otra hoja. Dice así, mis queridos Marcos y David, siempre admiré vuestra ambición y vuestra capacidad de abrir caminos. Espero que sigáis usando esas cualidades para construir vuestro futuro. En cuanto a mi nombre, mi nieta, ella siempre supo ver la belleza en lo que no era evidente, el valor en lo que era intangible, y el amor en lo más profundo de su corazón. Ella no necesitó impresionar, solo ser. Y por eso,
merece un futuro donde no tenga que demostrar nada a nadie, solo ser feliz. Aprender a ver más allá de las apariencias es la verdadera riqueza. Aquellas palabras fueron como un puñetazo en el estómago para Marcos y David. Sus rostros, antes llenos de rabia, se transformaron en una mueca de humillación. Su burla, la que me había acompañado toda la vida, se ahogó. Se ahogó en el peso de la verdad, en el reconocimiento público de su superficialidad y mi valor. No había argumentos, no había pataletas que valieran. La abuela, desde el más allá, les había dado su merecido, no con castigos, sino con una lección de vida que caló hasta los huesos. Mis hermanos se marcharon del despacho sin mirarme, sin decir una palabra. Su silencio era la confirmación de su derrota. Mis padres, aturdidos, me felicitaron con una frialdad que no me sorprendió. En ese momento, no sentí alegría por su humillación, sino una profunda tristeza por la ceguera que los había dominado siempre. Pero también sentí paz, una paz que me llenaba de los pies a la cabeza. Desde aquel día, mi vida dio un giro de 180 grados. Dejé mi trabajo en la editorial, aunque sigo escribiendo, ahora con la libertad de crear mis propios mundos sin presiones. Restauré la casa de la abuela, convirtiéndola en un hogar lleno de luz, tal como ella hubiera querido, y la llené con mis propios libros y recuerdos. Usé el dinero de la herencia con cabeza, invirtiendo en mi futuro y en proyectos que me apasionaban, siempre recordando el legado de mi abuela. A mis hermanos los veo esporádicamente en reuniones familiares, si es que asisten. Su actitud hacia mí ha cambiado. Ya no hay burlas, solo un silencio incómodo, a veces teñido de un respeto forzado, otras de una envidia mal disimulada. Marcos, el exitoso empresario, a veces me lanza miradas furtivas, como si intentara descifrar qué hice bien o qué se perdió. David, el rey de la noche, ni siquiera me mira, su orgullo demasiado herido para admitir su error. Para mí, ya no importa. La abuela me dio más que una fortuna material, me dio la confirmación de mi valía, la certeza de que la verdadera riqueza reside en el interior, en la bondad, en el amor incondicional. En la capacidad de ver más allá de lo superficial. Ella me enseñó que no importa cómo te vean los demás, lo que realmente cuenta es cómo te ves tú misma. Y yo, la que antes era la bola de cebo del rebaño, la rara, la invisible, ahora soy la dueña de mi propio destino, con el corazón lleno de gratitud y una sonrisa que me nace del alma. La burla de mis hermanos se ahogó, sí, pero mi espíritu, mi verdad, por fin pudo nadar libre. Y eso, amigos míos, no tiene precio.